Muy bien, continuamos con el programa. A esta hora nos enlazamos rápidamente con el congresista Gino Costa y la congresista Rocío Silva Santisteban, el primero del Partido Morado, la segunda del Frente Amplio. Un placer poder conversar con ustedes este día importante, sin duda, por el cambio que se ha producido en la conformación del gabinete, cambios mínimos, pero importante el cambio en la cabeza del Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenidos, gracias. Buenas noches, Mávila, buenas noches. Buenas noches. Creo que es la segunda vez que los tenemos juntos, ¿no? Sí. Bueno, un gusto estar con Gino siempre. Muy bien. ¿Cómo analizan esta vuelta de página que ha pedido el presidente de la República? ¿Va a ser posible, en efecto, voltear la página tras una ratificación como la del ministro de Educación y cuando hay una política económica también que se va a mantener, en tanto se ha ratificado a la ministra María Antonieta Alba? Rocío, por favor. Bueno, a ver, creo que me parece en primer lugar que la reacción del presidente Vizcarra ha sido rápida y oportuna, porque permanecer, digamos, en la posición anterior hubiera sido ahondar la crisis, ¿no? Lo que él ha hecho ha sido, bueno, voltear la página, pero claro, la página con un grupo de ministros que ya venía trabajando en el gabinete anterior y antes incluso, ¿no? En ese sentido, me parece interesante la propuesta de Martos como premier. Él, bueno, ha estado bastante presente en el ámbito de la lucha contra la pandemia. Sé que han habido también algunas propuestas específicas. En el caso de Cajamarca, donde él y nuestras familias, porque también Gino es medio cajamarquino y yo también, hubo un, digamos, contacto muy cercano con Mesías Guevara, ¿no? Y en algún momento pudieron frenar el tema. Lamentablemente se ha desbordado en estos momentos. Y bueno, en lugares como Puno, Cajamarca, Moquegua, la situación del COVID está terrible, ¿no? Sí. Pero digamos que me parece una persona dialogante. Claro, se ha tomado la decisión de un militar. Bueno, me imagino que en esta lógica de que estamos en una guerra contra el COVID, yo hubiera preferido un médico, pero no había la posibilidad. En todo caso, me parece también importante que Mazzetti continúe en salud, y bueno, obviamente el presidente Vizcarra no iba a reemplazar a Martín Benavides, ¿no? Por la situación, me imagino, de tensión, y porque, bueno, hubiera sido ceder o algo por el estilo. Yo, francamente, digamos, incluso en el tema de la interpelación al ministro de Educación, nosotros como Frente Amplio votamos en contra, porque consideramos que el tema de la SUNEDU no es un tema de esta gestión. Personalmente, yo soy profesora universitaria y estoy totalmente de acuerdo con la gran reforma que ha hecho la SUNEDU. Me parece una reforma importante, y si hay tantos jóvenes que se han quedado lamentablemente sin una universidad, no se debe a Martín Benavides, no se debe a los que plantearon mal sus propuestas universitarias con estándares bajísimos. Estándar, ¿no? bajo. Y en eso creo que hay una coincidencia nacional. Gino Costa, ¿cuál es su perspectiva de lo que viene? ¿Vamos a poder esta vez sí tener un puente de diálogo con el Parlamento, o la presencia del ministro Benavides, por ejemplo, hay quienes en las redes están diciendo es nuevamente un ánimo de confrontación por parte del Ejecutivo? Bueno, yo coincido con Rocío que el gobierno ha reaccionado bien rápido, lo obligaba a la Constitución, pero me da la impresión que lo ha hecho bien. Ya tiene un gabinete que ha sido bien recibido. Mira tú, no solo el primer ministro, sino que no han habido grandes cuestionamientos a la continuidad de la ministra de Economía y del ministro de Educación, al contrario. Entonces, para saber si en efecto esta es una vuelta a la página y entramos en un capítulo distinto, que era lo que esperábamos con el gabinete cateriano, tendremos que ver cuál es la reacción de la mayoría de fuerzas políticas en el Congreso en los próximos días, porque, digamos, está corriendo ya el plazo para la interpelación del ministro de Educación. Así es. Y
y se le puede interpelar hasta el viernes de la próxima semana. Correcto. Entonces, y eso ya puede hay algunos ser... congresistas que han dicho mejor detengamos las interpelaciones porque no es momento de interpelar. Lo ha dicho un congresista. Hay otros que también sostienen lo mismo. Vamos a ver cuál es el ánimo del Congreso. Si el ánimo del Congreso coincide con esta necesidad de dar vuelta a la página, o si seguir en un curso, ¿no es cierto?, de colisión con el Poder Ejecutivo en un momento en el que el presidente además ha insistido en un diálogo con el Congreso, que ojalá se materialice. De acuerdo. La pregunta para Rocío es, el Frente Amplio votó en contra. ¿Qué haría que cambie de opinión si la ministra, digamos, la política económica se está manteniendo, que era el principal cuestionamiento de su agrupación política? Bueno, nosotros tenemos una serie de propuestas y de planteamientos que vamos a llevar, por supuesto, a un diálogo. Pero fíjate, Mávila, mira, nosotros como gente de izquierda lo que tenemos que hacer es básicamente conversar con las bases, conversar con las organizaciones populares, con los gremios, con los sindicatos, con las rondas campesinas, con los sindicatos de trabajadores de la salud, etcétera, etcétera. Y nos estamos organizando para eso. Lo que queremos es tener una reunión que ya hemos tenido previamente, vía Zoom, etcétera, con una serie de organizaciones sociales y plantearles a estas organizaciones sociales, proponerles de qué manera podríamos nosotros llevar una agenda, ¿no? O sea, conversar con las organizaciones para plantear una agenda de algunos puntos básicos para enfrentar la pandemia. Eso es lo que necesitamos. Y bueno, escuchando a las organizaciones también escucharemos sus propuestas en relación con el tema laboral, etcétera, y con el tema económico, por supuesto. O sea, no es que nosotros planteamos algo que lo hemos pensado en el gabinete de 8 congresistas, sino que nosotros tratamos de recoger lo que está planteando una serie de organizaciones. Claro, lo que no populares. entiendo bien es que usted señala que van a conversar con las bases. Entiendo que ya lo habían hecho para emitir un voto a favor o en contra del gabinete cateriano. Sí, lo hicimos, sí. Tuvimos una reunión con una serie de sectores, muchos, bueno, no sé, por ejemplo, entonces las demandas hogar, ya son conocidas, por eso le hacía la pregunta. ¿Qué tendría que cambiar? Las demandas son conocidas, pero digamos, lo que había ahí también era, digamos, una cierta, digamos, no sé cómo llamarlo, pero una cierta tensión en relación también con el estilo de Pedro Cateriano, ¿no? Y yo creo que, bueno, en todo caso lo que tendríamos que, o sea, las demandas van a ser las mismas, o quizás más profundas todavía, porque, por ejemplo, la gente de salud se ha quedado sin EPPs, o sea, en fin. Pero lo que creo es que tendríamos que decir, bueno, estamos en esta situación y se está planteando a otra persona también para dirigir el barco. O sea, el barco en el que estamos todos adentro. Bien. Y que va a atravesar un mar de las tormentas y que tiene un montón de enfermos adentro, tiene que tener un capitán que sea un capitán adecuado para atravesar ese mar. Y entonces discutir con las bases también para decir, ¿ustedes qué piensan? ¿Martos es el adecuado? ¿Lo conocen? ¿Han trabajado con él? Etcétera, ¿no? Interesante, porque ya se trata de una objeción mucho más específica, centrada en el estilo de quien conduce ese barco, es decir, contra el estilo cateriano. Les pido hacer una pausa para regresar y continuar conversando. Es un día importante hoy y queremos entender bien cuáles son las opiniones en el Congreso y lo que podría venir para, digamos, conocer si tendremos estabilidad pronto o no, por lo menos en esta disputa política. Volvemos. Muy bien, entonces quedaba la pregunta o la respuesta pendiente de Gino Costa. Gino, por favor, su opinión. ¿Cómo ve usted el futuro de este voto de confianza o de la relación del Congreso con el gabinete Martos cuando se ha ratificado justamente a los ministros más cuestionados por el Parlamento? En primer lugar, al ministro de Educación. Hay quienes consideran esto como una afrenta más de Vizcarra para el Poder Legislativo, y la ministra de Economía, contra quienes la mayoría ha dicho no ha sabido llegar a los sectores, informales, por ejemplo, o más necesitados. Por eso te decía, Mávila, que el gran desafío es, a efectos de saber si vamos a entrar a un nuevo capítulo de relativa estabilidad y progresivo entendimiento
o reducción gradual, digamos, del conflicto y del desencuentro. Esto va a depender de dos cosas. Uno, cuál es la actitud frente a las interpelaciones. De repente continúa la interpelación de Benavides, pero no hay censura. Mañana sabremos si se admitirá la interpelación contra la ministra Alba, ¿no? Y si tendremos dos interpelaciones o solo una. De manera que todo eso está todavía pendiente por ser definido. Está en este momento la pelota en manos del Congreso. Tenemos nosotros la responsabilidad de definir eso. Y segundo, que está relacionado con lo que viene después, es cómo responde el Congreso a la invitación del presidente de entrar a un diálogo. Y nosotros en el Partido Morado estamos de acuerdo con el diálogo, hemos señalado que ha faltado diálogo en el pasado, se lo dijimos al gabinete Ceballos, exigimos, apoyamos al gabinete Ceballos con la condición de que esto viniera acompañado de diálogo. No fue así. Esperamos que ahora tengamos un diálogo de verdad, se ha propuesto una cosa más estructurada. Sí. Creemos que el diálogo en general es bueno, como dice Rocío, no solo entre los poderes del Estado, también con los gremios, con las organizaciones sociales. Mientras más diálogo, mejor, porque involucras más a los actores sociales en esta respuesta que requiere del concurso de todos, ¿no? Sí. Entonces, ojalá que lleguemos a ese diálogo. Espero que el Acuerdo Nacional entienda la invitación del presidente para que Max Hernández, como secretario técnico, pueda facilitar el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo entre el Ejecutivo y las bancadas representadas en el Poder Legislativo. Solo una y yo pregunta, creo ahí Gino, que ojalá que ese diálogo sea un diálogo aterrizado y de corto plazo, es decir, de lo que se trata es de tratar de definir una agenda parlamentaria de aquí al 28 de julio del próximo año que nos dé un mínimo de estabilidad, claro, para llegar vivos y en ese contexto tener oxígeno para derrotar la pandemia, reactivar la economía y tener unas elecciones que nos permita una quinta transición. Claro, ese es el deseo de todos, pero por sus palabras entiendo que es un poquito escéptico respecto a que finalmente se pueda lograr eso. En la interpelación al ministro de Educación no hay ninguna pregunta sobre las tablets. Está claro que la interpelación va por el asunto de la SUNEDU. Eso, digamos, desde el Parlamento, ¿cree que es posible entender, por ejemplo, o aceptar iniciativas como la que está proponiendo Jim Ali Mamani, congresista de Unión por el Perú, postergar las interpelaciones a los ministros, tanto de Economía como de Educación? ¿Sería un gesto del Parlamento también? ¿Un gesto de buena fe hacia el Ejecutivo? A mí me suena bien. Vamos a ver por eso qué piensan las bancadas. Puede ser que se proceda a la interpelación del ministro Benavides y las cosas queden ahí, o puede ser que se vaya a la censura y que además mañana fijemos fecha para la interpelación de la ministra de Economía. Pero me parece, por las reacciones iniciales que he visto de los líderes políticos, que hay un ánimo, ¿no es cierto?, de enfriar la cosa y concentrarnos en atacar los problemas que tenemos más que en estarnos peleando, ¿no? De acuerdo, pero, Rocío. Digamos, es difícil adelantar opinión, Mávila. Yo espero que eso es lo que ocurra. De acuerdo. Más allá de si se acepte o no la interpelación, ojalá que no lleguemos, digamos, a un curso de colisión que nos obligue a pensar en un nuevo capítulo, ¿no es cierto?, claro, de diálogo, ¿no? La oportunidad de comenzar a dialogar está acá y no va de la mano con interpelaciones y censuras en este momento, ¿no? En este momento. ¿Qué opina, Rocío? Adelante. Bueno, sí, también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, es importante plantear los puentes, ¿no? En estos momentos, para seguir con mi metáfora del mar de las tormentas, o sea, lo que tenemos que hacer es plantear puentes, no abismos, ¿no? Porque nos caemos en el mar de los sargazos. Pero en ese sentido, por ejemplo, nosotros sí tenemos algunas propuestas que incluso las habíamos conversado con la ministra Pilar Mazzetti, ¿no? Y una que nos parece fundamental, importantísima, es la estrategia preventiva comunitaria como una política nacional, ¿no?, para encarar la pandemia. Fíjense que he escuchado que el premier Martos ha hablado sobre este programa Taita, creo, que también de alguna u otra manera
es lo que estamos planteando nosotros desde la perspectiva de las organizaciones populares, pero él lo está planteando desde la perspectiva del ejército. Y es, por ejemplo, hacer trazado de contagios, que es fundamental para poder contener la pandemia, ¿no? O, por ejemplo, nosotros también habíamos pedido, y eso por las propias organizaciones que nos le están pidiendo a nosotros, financiar las ollas comunes. O sea, los comedores están ahí y están abriéndose de nuevo, etcétera, pero hay ollas comunes en cantidad de barrios, donde están las banderitas blancas, ahí hay una olla común, y es urgente poder financiarlas, ¿no? O, por ejemplo, que los médicos que están trabajando en el primer nivel de atención y que han tenido éxito en la contención de la pandemia en sus pequeños centros de salud y en sus barrios, puedan también, de alguna u otra manera, poder plantear estrategias de salud, que es lo urgente, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a los dos por compartir estas reflexiones y que sea lo mejor para nuestro país, que hayamos aprendido, aunque sea con los golpes recibidos, la lección de que estamos en un momento en el que realmente estamos para sumar y no dividir. Muchísimas gracias a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas noches.